Así es, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres en que podemos ser salvos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que es tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por Él, por ese día, Señor, que, Padre, que cargó con nuestras culpas, nuestros pecados y te damos gracias, Señor, de habernos sacado del lodo de donde estábamos antes. Te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Se puede sentar, puede tomar asiento. Si se preguntan, ¿está el pastor? Está bien, les manda saludos. Hace rato me estaba hablando, me dijo, me los saluda, dile que los extraño y les manda saludos. Si se pregunta, está muy bien. Estuve orando mucho al Señor y dije yo, pues, ¿qué predico? Tengo varias predicaciones y dije, pues voy a tocar el tema ahora de los hijos y de los padres, ¿verdad? Yo sé que ya pasó el Día de los Padres, el Día de las Madres, pero el Día de los Padres es todo el año, ¿no? No nomás un día ni 2 días, son todos los días del año, son los 365 días del año. Entonces es bien importante este estudio. Lo he titulado Instrucciones que traen recompensa. Le voy a leer los versículos una vez más si usted trae sus Biblias, porque me gustaría que lo repitiéramos 2 veces para así pues tenerlo en mente. Amén. Uno dice, 6.1, Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y lo dice, ¿por qué? Porque esto es justo. El 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Hermanos, yo cuando estuve leyendo esto me impacta. Yo sé que el pastor ya lo leyó, ya lo pasó, pero el Espíritu habla de diferentes maneras, ¿no? Yo conocí a un hombre, un amigo mío que se llama Rubén. Rubén, ahorita ya es un hombre mayor. Una vez así platicando con Rubén, él me estaba platicando que él es ahorita un líder de una iglesia local. Y un día me estaba platicando, Rubén me dice que se preparaba él para dar un estudio. Ahorita él es maestro de los niños y también enseña a los varones. Y dice, me estaba preparando yo para un estudio y yo llegué en el capítulo 20 de Éxodo, de Éxodo, en donde dice, Dios manda que honres a tu padre y a tu madre. Dice que él se encontró en este capítulo, en estos versículos, y él se quedó pues pasmado. Empezó a recordar su vida de su papá, de cómo fue su papá con él. Rubén inmediatamente dice que él recordó a su papá, su relación que tenía con él, que él había tenido durante su vida. Y recuerda cómo su papá era muy estricto con él. Dice que lo crió demasiado estricto. Le exigía mucho y que no le daba libertad y no le daba amor. Y dice que esto le creó mucha inseguridad en su vida. Y dice que nunca le preguntaba que cómo estaba, que qué necesitaba, pero pues él dice que nunca le hacía falta tampoco nada en la casa. Y Rubén me dice que recuerda que a medida que pasaban los años, el resentimiento y la amargura estaba creciendo dentro de su corazón. Y cuando él llegó a ser adulto, se casó, dice, y pues tuvo hijos. Y los reproches de su papá estaban en su cabeza todo el tiempo. Dice que no cambiaron. Las exigencias de cómo debería ser un papá, o sea, tampoco sabía él. Y dice que pues su papá se puso más viejito y Rubén relata que lo metieron a un asilo de ancianos, pero dice que él nunca iba a visitarlo porque sentía mucha amargura y dice que tiene mucho resentimiento en su corazón porque no sabía cómo ser un papá, porque su papá nunca le había enseñado. Y dice que cuando su papá falleció, dice que él fue al entierro, pero aún en el velorio, dice que él podía ver a su papá y escuchaba los reproches de su papá, cómo había sido tan duro él con él. Y dice que años después, él conoció a Jesús, le dio su vida a Jesús.
Y empezó a cambiar, llegó a ser maestro de hombres y de todo, como le digo. Y estaba haciendo un estudio, dice, y me voy encontrando en Éxodo 20, donde dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre, dice. Y yo me di cuenta en ese momento que nunca honré a mi padre ni a mi madre, dice. Nunca los honré, dice. A pesar de que fue mi padre estricto y todo, dice, y falta de amor, exigente en su trabajo, dice, pero como yo como hijo, era honrar a mi padre y a mi madre, dice. Y nunca lo hice. Dice que ese día él lloró demasiado y le pidió perdón a Dios. Pero dice que al mismo instante sintió una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice. Había llegado el perdón a su corazón. Pero dice que había algo que él no podía cambiar, que su papá ya no estaba con él. Su papá ya no estaba con él para poderle pedir perdón. Era demasiado tarde. Él dice que se arrepiente de haber llevado esa vida, pero su papá ya no estaba con él. Esa es la historia de Rubén. Ahora, en los tiempos, los 80s, cuando un grupo de jóvenes veía venir a un hombre, a un señor en la banqueta, los muchachos se hacían a un lado para que el hombre pasara. Ahorita, en estos tiempos, si miran a un hombre caminando, el hombre tiene que hacerse a un lado, si no los jóvenes se lo llevan, ¿no? Es todo lo contrario. El respeto de los jóvenes hacia las personas adultas cada día es menos. Hay una encuesta sobre la juventud en estos tiempos y dice que los siguientes resultados, el 70% declara que las personas en América son más rudas e irrespetuosas en comparación de 30 años atrás. Y también dice que 1 de cada 3 profesores pues quiere dejar la profesión debido a la rudeza y la falta de respeto de los alumnos y la falta del apoyo de los padres a los maestros. La encuesta también dice los siguientes estudios, que la razón del cambio de conducta de las nuevas generaciones se debe a los padres son más exigentes el día de hoy para que sus hijos logren algo en la vida. En vez de enseñarles ética moral, en su manera de vivir, comportarse con las demás personas. También dijeron que las 3 frases más repetidas de los papás son: estoy muy cansado, no hay dinero, no me hagan ruido. Esas son las 3 frases más repetidas que dicen. El grupo Barça hizo una encuesta en Estados Unidos donde demostró que el 75% de los padres están en desacuerdo con los aparatos electrónicos, las computadoras, el iPad, los juegos, videos para sus hijos, pero de todas maneras se los compran para no pelearse con los hijos y los dejen descansar, dicen ellos, porque están muy cansados. También las encuestas relatan que el 80% prefieren delegar el trabajo de como padre a los juegos de videos, a los aparatos electrónicos, a clubes, incluso a las iglesias, porque ellos están cansados y no quieren hacer nada. El resultado final de estos estudios arrojó que el problema radica en ¿quién? En los padres, ¿no? Se dice que se han olvidado de ser papás y los hijos ya no tienen un modelo a qué seguir. Ese es el problema. Ahora que ya miramos las estadísticas y cómo es que debemos comportarnos como hijos de Dios, recuerde que Dios es nuestro Padre Celestial. También Él es nuestro Padre. No podemos andar por andar así como así, entrando y saliendo como si nada. Hermanos, tenemos un Dios justo, un Padre amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros. Él está al pendiente de cada situación que nos pasa. Mira, lo voy a poner de esta manera. En el reino de Dios, el Rey espera que sus ciudadanos, nosotros, vivamos de acuerdo a las reglas y normas que Él ha establecido, ¿no? El requisito para poder ser ciudadano de este reino es la sumisión o la obediencia. El Rey, por medio de la obediencia,
al rey vienen del rey vienen los beneficios. Cuando uno es obediente al Padre, el Padre nos da nuestras bendiciones, ¿no? Y se obtiene por ser este reino o por ser parte de este reino. Es como nosotros. Cuando tu hijo, tu hija que te tira la basura, cuando llegas ya encuentras barrido, ¿no? Sin que le digas nada, que su cuarto está limpio. ¿A poco no te sientes a gusto cuando dices, mi hijo es bien obediente, ¿no? ¿Cuántos no quisieran un hijo así, no? Pero a veces es todo lo contrario. Mira cómo se desarrolla este libro de Efesios tan hermoso, mira. En el capítulo 1, Pablo alaba a Dios Padre, porque ha hecho en Cristo Jesús, por Dios, todas las bendiciones que Dios determinó bendecir a su pueblo. En el capítulo 2, aquí Pablo le recuerda su situación pasada, de cómo eran antes, de cómo estaban adorando más de 50 dioses. En el capítulo 3 les explica el plan secreto de Dios y Pablo ora por el crecimiento espiritual. Y del 3 al 6 en Cristo es cómo deben vivir ahora en Cristo Jesús. Lo que ellos les aplicaba en ese tiempo nos aplica también a nosotros. Pues cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Ahora Pablo nos dice cómo es que debemos vivir en el Señor. Veamos que Pablo se está dirigiendo en esta sección a la familia. En esta sección de las Escrituras, en el capítulo 5, se dirigió a los esposos y cómo deben someterse el uno al otro en el Señor. En el capítulo 6, Pablo habla de cómo los hijos debían de obedecer a la autoridad de sus padres y cómo los padres deberían ser con sus hijos y cómo los siervos deberían obedecer a sus amos y cómo los amos deberían tratar a sus siervos en todo. Todo esto se debería de ser de acuerdo a las normas del reino de Dios que Dios ha establecido, donde todos sirvemos al mismo rey. En el capítulo 5, 21 en adelante, Pablo usa la palabra someterse para demostrar el sometimiento mutuo entre los cristianos y matrimonios. En este capítulo 6, donde vamos a estar, se dirige a los hijos, a los padres, a los esclavos, a los amos. Y esta vez Pablo va a usar la palabra jupacao, que significa obediencia, para hacer diferencia en la autoridad de una persona sobre la otra. Pablo hace esto con el propósito de demostrar que la autoridad de los padres está por encima de los hijos. Aquí Pablo no usa la palabra uputazo, que significa someterse mutuamente. Aquí él usa la palabra jupacao para demostrar la autoridad que tenía sobre el uno sobre el otro. En este caso, el padre sobre los hijos. Esto es bien importante porque nos demuestra que los hijos están bajo la autoridad de los padres y no los padres sobre los hijos. En eso hay mucha diferencia. Mire, un día estaba con un amigo y lo invité a la iglesia. Y le dije, hey, güero, vamos a la iglesia. Dice, no, pues no puedo. Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué te detiene o qué? Es que mi hija de 6 años no quiere ir, no le gusta ir a la iglesia, me dijo. ¿De qué estamos hablando, verdad? ¿Quién manda? De 6 años la niña dice, no voy porque a ella no le gusta ir a la iglesia, no quiere ir a la iglesia. También dice que vino un hombre ya de 60 años, vino a Estados Unidos, sus hijos lo trajeron allá de Michoacán, ¿verdad? Y vino de visita aquí a los hijos, ¿no? Y se estuvo 5 meses, ¿no? Se le venció la visa y regresó para atrás al pueblo. Y cuando regresó le dijo por los hijos que estaban allá, papá, dice, pues ¿qué te gustó más de Estados Unidos? ¿Qué te sorprendió más? El Señor contestó esto, dice, a mí lo que más me sorprendió fue la manera que los padres obedecen a los hijos, dijo. Él fue lo que más le gustó porque fue lo que miró. Esto demuestra cómo el diseño original de Dios para la familia se ha ido destruyendo por los métodos humanos. Se dice que la razón del éxito de la selección argentina, ahora que estuvo en la selección, fue seguir las indicaciones del entrenador letra por letra y así consiguieron la Copa Mundial. Es la recompensa que tuvieron ellos. El versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Pablo aquí les está hablando a los hijos que aún viven
en sus casas con sus papás, que todavía están pues bajo su techo, que todavía están bajo su autoridad. Estos eran aquellos que pues que todavía comían en la casa, que no pagan biles, la comida. Es lo que está hablando Pablo aquí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Le está hablando a los que están en casa todavía viviendo. Pablo aquí les da el primer mandato. Esto dice que no es una sugerencia, es un mandato que espera respuesta de los oyentes, de los hijos para uno. Cuando tú le dices algo a tu hijo, tú esperas una respuesta de él. Y no sé la respuesta que te vaya a dar él. Aquí dice obedecer. La palabra acústica viene de la palabra, implica jupacao. Es estar atento, dice, estar atento a ver qué va a decirme mi papá. Con la disposición de hacer de lo que él ordene. Esto implica respeto cuando recibes un mandato de alguien. Se dice que esta palabra se utilizaba en aquellos tiempos para los que estaban encargados de abrir las puertas de la ciudad, ¿no? Se decía, en cuanto tocaban, ellos abrían la puerta. Ellos estaban atentos al oído. Mira lo que dice Proverbios 4:1 al 4, no sé si lo están poniendo ahí. Dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestar atención para que ganéis entendimiento. Porque os doy buena enseñanza y no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y vivirás. Mira qué bonitos consejos. Y prestamos ¿qué? Atención. Yo tenía un amigo allá en el pueblo, ¿verdad? Y él tenía un perro muy bonito. Y le decía, orejas para acá, orejas para acá, orejas para allá. Y el perro iba y venía y venía. Y yo le pregunté, oye, ¿pero por qué le dices orejas? Dice, le puse orejas porque me hace todo lo que yo quiero. Dice, me obedece en todo, dice. Pregunta, ¿por qué debemos obedecer a nuestros padres? Porque ellos son los representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? En el Antiguo Testamento los padres eran encargados de instruir a la futura generación. Pero si los hijos se rehusaban a obedecer, ¿serían qué? Llevados afuera de la ciudad y morirían apedreados. Mira. Pero aquí Pablo empieza con este mandato o instrucciones. Este mandamiento es bien importante. Cuando un hijo escucha y obedece a su padre, asegura el respeto dentro de su hogar. Y si obedece a su padre, asegura el respeto de los hijos también. Y esta persona, este hijo, podrá respetar las autoridades, podrá respetar a cualquier persona allá afuera y no será un problema para la sociedad. Pero si tu hijo es todo lo contrario, un hijo que no obedece a su padre, no tendrá respeto a nadie, Será un problema para la sociedad. Mira lo que dice Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificio como en la obediencia? A la voz del Señor, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es mejor? La obediencia y prestar atención, ¿no? Aún Jesús tuvo que aprender de la obediencia. Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que él padeció. La obediencia juega un papel bien importante en el reino de Dios. Sin la obediencia no podemos lograr nada. Con la obediencia podemos lograr muchas cosas. Sin la obediencia, porque no tenemos la aprobación de Dios. Podemos hacer una cosa, conozco gente que no conoce a Dios y hace lo que él le plazca y fracasa y fracasa y fracasa. ¿Por qué? Porque lo está haciendo lo que él cree en sus propias fuerzas, ¿no? Sin embargo, si yo le entrego mi vida a Dios, le pido que me dé dirección, que me enseñe, que me muestre, Dios me va a mostrar el camino, que es lo que es mejor para mí.
¿Por qué? Porque estoy siendo obediente, estoy prestando atención a lo que Él me dice. Cuando nosotros obedecimos a Dios, Él dirige nuestros pasos, nuestros caminos y también nuestras paradas. Dios está con nosotros. A Israel se le ofreció todas las bendiciones, muchas bendiciones en la tierra. Dios los prosperaría, dijo, en la ciudad, en el trabajo, en todo lo que sus manos tocaran. Les iría bien, pero tenían un problema o una condición. Tenían que ser obedientes. Y todos sabemos la historia que ha pasado con Israel por la desobediencia. Para poder vivir en este país, se tiene que seguir las reglas, las normas que las autoridades han puesto, que han establecido. Negarse a ponerlas en práctica significa que somos rebeldes, la rebelión en contra de este país. Las autoridades nos arrestarán y esto resultará hasta la cárcel, últimamente hasta la expulsión de este país. Pero si decidimos vivir bien como buenos ciudadanos, siguiendo las leyes de este país, podemos disfrutar de los beneficios de este país que nos ofrece, ¿no? El primer mandato, Dios dice, es obedecer a tus padres. Si obedeces, habrá recompensa de parte de tu papá. Para recibir nuestra recompensa también debemos demostrar respeto continuo, mutuo, todo el tiempo, no nada más una vez. Muchas veces cuando estamos jóvenes decimos, no veo la hora de cumplir 18 años para largarme de esta casa, ¿no? Y no tener que soportar más a mis papás ya, porque ya me tienen cansado, ¿no? Quiero ser libres. Mi papá tenía un dicho, decía, ¿quieres salir de tu casa? No, decía, pues ¿quieres sufrir? Sal de tu casa. Déjame decirte que cuando ya no vives con tus padres, tú no estás bajo la autoridad de ellos, pero esto no te da ninguna manera de cambiar al respeto con ellos. Tú tienes que tener el respeto a tus papás. Yo en lo personal, yo nunca supe lo que fue un padre. Yo estaba unos 9 años, unos 10 años, yo tenía 10 años. Todos estábamos chicos. Y mi madre vino a ser un padre y madre para nosotros. Yo quise mucho a mi mamá, nunca le falté al respeto. Y no porque le diga por vanagloria, pero yo le di todo lo que pude, hasta donde me alcanzó, hasta el último momento de su día, yo le prediqué el evangelio, Jesús, 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 hasta que Dios se la llevó. Cuando yo tenía problemas con mi esposa, pues antes de venir al Señor, ella le llamaba a mi mamá sin darme cuenta yo. Y cuando yo entraba a la casa estaba mi mamá sentada ahí luego en la sala. Y me regañaba, pero yo nunca le dije ni una palabra más. Al contrario, le dije, si quiere le presto el cinto y pégueme. Yo nunca voy a regañar, yo nunca voy a contradecir lo que usted me diga. Nada, nunca le falté respeto. Yo eso sí tengo en mi corazón, que nunca le falté respeto a mi madre. Dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, mira. Este es un mandamiento, una orden, pero también es una promesa. Dios siempre quiere que nos vaya bien. Nuestros padres quieren que nos vaya bien. A veces les decimos y parece que le estamos diciendo pues todo lo contrario. Mostrar el alta estima y valor a reverencia a alguien o a algo, dice. Honor significa tener una actitud correcta detrás de las acciones. El mandamiento que pues Pablo da aquí es en tiempo presente, de todo el tiempo. Esta actitud debemos tenerla siempre hacia nuestros padres. Pablo está hablando aquí de los hijos que ya no están en el hogar. Cuando un hijo se casa, se cambia de relación con sus padres, todo cambia. Pero nunca cambiará la responsabilidad con tus padres. Como te digo, yo recuerdo muy poco a mi papá, pero yo me acuerdo que yo estaba chiquillo y mi papá llegaba de trabajar y mi mamá le decía, Pancho, vente a comer. Y mi papá le decía, primero quiero que le mandes a mi mamá un plato, porque mi abuela vivía al otro lado. Primero quiero que le sirvas a mi mamá antes de que me sirvas a mí. Me recuerdo de eso, que mi papá siempre le decía eso a mi mamá. Primero sírvele a mi mamá y luego me sirves a mí. El hijo, aun cuando tenga 40 años, tiene que tener una alta estima y respeto a sus padres. Tiene que proveer, tiene que cuidar de ellos en su vejez. Mi suegro, pues casi duró 90 años.
Y él me platicaba siempre las mismas historias, pero yo le tenía paciencia porque me gustaba cuando me platicaba. Él decía que iba con sus papás cuando ellos estaban todavía en vida, y dice que él lo resuraba, lo bañaba, lo cuidaba y todo. Y cuando están en estos versículos digo, wow, mira, Dios, son promesas de Dios y Dios las cumple. Te da larga vida, casi duró 90 años. ¿Cuántos lugares de casas no hay de asilos que están solos los hombres y mujeres? Mi mamá la operaron del corazón y cuando yo iba a visitarla la pusieron en un centro de esos para recuperación. Y yo iba a visitarla y cuando iba, en cuanto entraba, todas las personas, las viejitas y los viejitos se me quedaban viendo a ver si iba con ellos. Porque nadie iba a visitarlos, solos esos lugares. Es triste, pero es una realidad. Hijos que dejan a sus padres en un asilo y nunca más ven por ellos. Una de las razones por qué Dios mandó al cautiverio a Israel fue porque ya no honraban a sus padres también. Mira lo que dice Ezequiel 22:7. En ti despreciaron al padre y a la madre. En medio de ti trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Por eso Dios también los mandó al cautiverio. Pero hay algo más que muchas veces olvidamos, que un día también vamos a ser ancianos nosotros. Y así como tratamos a nuestros padres, así también van a tratar nuestros hijos con nosotros. Si nosotros somos buenos hijos, nuestros hijos serán buenos con nosotros. Decía mi suegro que el que es buen joven llegará a ser buen viejo. Todo lo que el hombre sembrara, también eso cosechará, dice la palabra de Dios. Hay un proverbio chino que dice, una generación se encarga de plantar un árbol para que la siguiente generación disfrute de su sombra, ¿no? Un ejemplo que tenemos de la vida de Jacob. ¿Recuerda lo que le hizo a su papá con su hermano? Que se burló de él y haciéndose pasar por su hermano. Después miramos qué le hicieron sus hijos a él también. ¿Quieres que tus hijos te cuiden? ¿Quieres que tus hijos te agarren de la mano cuando ya no tengas fuerzas? Tienes que hacer lo mismo con tus padres el día de hoy. Debemos saber que todo esto le agrada a Dios, la obediencia. Muchas personas les gustaría que las promovieran de un trabajo a veces, pero a veces las personas no hacen nada para ganarse ese premio. De igual manera en el reino de Dios, a veces queremos que Dios nos bendiga, pero no hacemos nada. Tenemos que hacer lo que le agrada al Rey. Dice el versículo 1 y 2, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ¿por qué debo obedecer a mis padres? Porque es un mandato de Dios. Porque Dios lo manda. Porque Dios lo ha establecido así y esto es lo que a Él le agrada. Los soldados se dice que en sus entrenamientos básicos aprenden a obedecer primero. Aprenden a obedecer a sus superiores y después que hayan aprendido esto, son promovidos a otro rango más alto. Pero primero tienen que obedecer y escuchar. Este era el quinto mandamiento. En este mandamiento se basan todas las relaciones de los seres humanos. Honra a tu padre y a tu madre, y eso también es respetar a los demás. Si tú respetas a tu papá y a tu mamá, vas a respetar a todos allá afuera. Dice Salmo 34:9, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. El 34:15 y el 16. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Y el 17, clamad los justos al Señor, el Señor los oye y los librará de todas sus angustias. Son promesas de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento
el mandato de Dios es honrar y obedecer a los padres. Está relacionado con unas bendiciones que nos estamos perdiendo si no hacemos esto. Cuando los hijos honran a sus padres terrenales, Dios los honra a ellos. Jesús fue el modelo de honrar al Padre y cómo recibir honra del Padre. Jesús vino a glorificar a su Padre y Dios Padre lo glorificó a Jesús. Juan 13:31. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Yo no sé cuál sea tu motivación. ¿Hacer lo que Dios te manda o lo que a ti te parezca mejor? En la Biblia vemos la historia de dos hijos desobedientes que pagaron muy caro la desobediencia a Dios en cuanto al obedecer, de honrar a sus padres. El primero es Sansón. Sansón murió a una edad muy joven, no completó su llamado, deshonró a su padre y no lo obedeció, y los resultados todos lo conocemos. Absalón es otro ejemplo de un hijo que no le importó el quinto mandamiento de honrar a su padre. De Dios quiso matar a su padre y a temprana edad él murió también. Son ejemplos que tenemos en la Biblia. Y podemos seguir con la lista. Nosotros no vamos a hacer la excepción. Sin embargo, si decimos hacer lo que a Dios le agrada, si seguimos este mandamiento, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Debemos recordar que nosotros salimos ganando, hermanos. Dios simplemente nos quiere bendecir. Aquí no estamos hablando que viviremos hasta 100 años, pero una persona que obedece a sus padres y los respeta, tiene una vida más tranquila, de menos problemas, de más paz, gozo con sus hijos, serán son años muy bien vividos. Recuerda que Dios quiere bendecirnos. Cuando tú obedezcas a tus padres, pero detrás de esto tiene que haber una actitud correcta. Se dice que la verdadera vida no se mide por la cantidad, sino la calidad de años vividos. Los hijos que obedecen a sus padres son los que tienen más posibilidades de triunfar que fracasar, porque siempre escuchan el consejo y harán las cosas mejor que ni lo que ellos piensan. Se dice que en el Imperio Romano ninguna ley amparaba a la mujer y sus hijos. El hombre en esos tiempos podía hacer lo que él quería con su familia. Si él quería matarlo, lo hacía y no tenía que darle cuentas a nadie. Se dice que cuando un niño nacía, lo ponían a los pies del hombre. Si el hombre llegaba y se agachaba y lo levantaba, el niño se quedaba en casa. Si el hombre se daba la vuelta, se dice que al niño lo ahogaban o lo tiraban en la calle en las noches. Y se dice que había gente que lo recogía en la noche, lo recogían a estos bebés. Y los alimentaban, los cuidaban y ya que eran grandes, los vendían como esclavos. Era lo que pasaba en ese tiempo. En lugares como Asia Menor, Éfeso, donde Pablo escribe esta carta, era muy raro que el amor entre hijos y los padres. Por eso Pablo les escribe esta carta. No existía el amor entre ellos. Es por eso que Pablo les escribe lo siguiente. Debemos poner manos a la obra. Mucha gente quiere, como te digo, quiere un aumento, pero pues no hace nada para ganárselo. Dice el versículo 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice la Nueva Versión Internacional. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino criarlos según la disciplina e instrucciones del Señor. Mira cómo todo va de la mano, ¿no? Pablo les da 2 mandamientos. Esta vez va para los padres. No provoquéis, dice. Esta palabra es usada cuando sobas 2 piedras, ¿no? Que se estás dando y dando y eventualmente vas a tener fuego, vas a tener problemas. Pablo le dice, no desalientes, no les quites la motivación. No los empujes. No los empujes de la manera equivocada. Ya escuchamos la historia de Rubén, cómo era su papá.
Yo no sé cómo seas tú con tus hijos, pero no los provoquéis. Déjalos que tomen sus decisiones, déjalos que se equivoquen. Mira, muchas veces los padres lo hacemos intencionalmente, los queremos proteger tanto, o hacerles esto, que a veces en vez de ayudarlos les estamos haciendo un daño. Se olvida que los hijos también tienen voluntad, ellos también piensan, la voluntad de los hijos pueden seguir. Tú puedes guiarlos, mirar lo que están haciendo, pero déjalos, nomás contrólalos, pero no los dejes, déjalos que ellos tomen sus decisiones. Los padres a veces queremos tomar las decisiones por ellos, pensando que así harán mejor su relación para nosotros, pero a veces los estamos alejando más. Los estamos alejando más a veces. Pues tenemos que dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones, que sepan de fracasos y así aprendan de ellos mismos. A veces los queremos sobreproteger tanto, como te digo, que a veces que decimos que no les pegue ni el sol. Yo conocí un matrimonio, el señor ya falleció, se llama Albert, y su esposa. Los conocí mucho en la iglesia y ellos tuvieron 2 hijos. El Albert y su esposa, él les daba todo. Los hijos nunca trabajaron para nada, no les enseñó a nada. El señor llegó a grande, se enfermó. Los hijos anduvieron pues en pandillas, entraban y salían de la cárcel, entraban y salían. El muchacho embarazó una muchacha, no sabía trabajar tampoco. El señor se enfermó, el señor falleció después. Su esposa no sabía ni manejar, ni ir a la tienda, porque él hacía todo. Ella, después de que él falleció, ella pues tuvo que pagar un tutor para que le enseñara a manejar, para ir hasta el mandado, porque era necesario. Ellos dependían de todo de él. Pensó que les iba a durar todo el tiempo y él pensaba que les estaba haciendo un mal, pero al contrario les estaba haciendo un mal. Cuando él falleció no sabían hacer nada ni para valerse por ellos mismos. Es triste, hermano. ¿De qué manera uno puede provocar a sus hijos? La sobreprotección. Nunca confían que sus hijos pueden hacer algo por ellos mismos. Nunca pensamos que ellos pueden hacer algo por ellos mismos. Empieza a causar inseguridad y resentimiento en los hijos. Una vez más, como a Rubén, sus decisiones siempre son juzgadas, siempre los juzgamos. Quieren decir siempre por ellos, yo hablo por ti, yo hago por ti. También otra cosa, el favoritismo entre los hermanos. Cuando un padre se inclina más por otro que por el otro. Cuando los comparas con otros hermanos. Esto es devastador para un niño, se llena de resentimiento y limitaciones. Una vez más, acuérdate de la historia de Rubén. Esperando demasiado de ellos. Se dice que una campeona del atletismo cuenta cómo su madre nunca estaba contenta con sus logros. Dice que ni cuando ganó la medalla de oro, su mamá no estaba contenta. Dice que ella quería más y más. Esperando demasiado de ellos. Falta de palabra de aliento. Se dice un amigo que tenía que se llama Javier, no el que toca, otro Javier. Me platicaba que se acuerda de su tía que siempre hablaba bien de su primo. Mi hijo, ¿verdad? Y dice, en su casa de Javier nunca lo mencionaban. Dice, mi tía siempre le hablaba bien de mi primo. Falta de sacrificio. No hacen tiempo para sus hijos en fechas importantes. Esto hace que los hijos se sientan mal, que no son queridos. Por ejemplo, en los juegos de fútbol, en las graduaciones. Cumpliendo con sus caprichos, en vez de ayudarles, solo les estamos confirmando falta de madurez, los estamos juzgando. El abuso verbal, cuando se portan mal. Y reaccionamos, se nos va de la mano muchas veces. Dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos. Criarlos quiere decir la palabra amamantarlos,
darles nutrientes necesarios para que crezcan sanos. En disciplina es instruirlos de la manera en que crezcan con buenos hábitos en ellos, entrenarlos y prepararlos, poniéndoles algo dentro de su mente para que hagan, apoyarlos. Mira lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 13, 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece más el que ama desde temprano lo corrige, ¿no? Así dice. El 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruirlos, ellos nacen con la mente en blanco. El trabajo de nosotros, de los padres, es ponerles en sus mentes las instrucciones de Dios para que ellos puedan funcionar de una manera adecuada. Amonestación del Señor, amonestarlos es corregirlos. De acuerdo a la palabra de Dios, advertirles, recordarles, influenciarlos y motivarlos en los beneficios que ellos obtendrán si obedecen, si son obedientes. Pero para que un padre pueda hacer esto, ¿qué necesita? Mira lo que dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando te levantes y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiere decir que todo el tiempo, ¿no? A toda hora, ¿no? Efesios 5:18, no se emborrachen con el vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos de el Espíritu Santo, dice. Y lo voy a dejar temprano ahora. Hermanos, para concluir, no sé qué clase de relación tengas tú con tu papá. Hay gente que no la tiene, yo no lo tengo, o no lo tiene, hay gente que lo tiene. Habemos de todo, ¿no? Pero si lo tienes, valora a tu padre y a tu madre que no son un estorbo. Hay gente que los mira como estorbo. Decía una viejita, yo pude con 12 hijos y 2 hijos no pueden conmigo y con mi esposo. Hay otros que quisiéramos tenerlo. Yo quisiera, el otro día escuché una alabanza, no sé si era alabanza, decía, escápate del cielo un segundo y viene a darme un abrazo. Hay unos que quisiéramos tenerlos para abrazarlos, ¿no? Si lo tienes, ámalos, cuídalos, que es el mandamiento con promesa de parte de Dios. Te toca a ti, no a mí, dicen muchos, ¿no? Yo tengo mucho trabajo, yo no puedo con mi mamá, tú llévatela, yo no puedo. Hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Una vez más, si tienes, cuídalos, ámalos en el Señor, que es un mandamiento con promesa, es un mandato de Dios. Mira lo que un hombre dijo cuando sus hijos se casaron y se fueron de casa y se quedó solo, dijo, si mis hijos se fueron y si pudiera hacerlo de nuevo, amaría más a mi esposa, dice, delante de mis hijos. Reiría más con mis hijos. Escucharía más a mis hijos. Oraría más y lo haría más con ellos. Viviría más para ellos en vez de pensar más en mí mismo. Haría más cosas con ellos. Los animaría más. Les prestaría atención a las cosas más pequeñas. Dios sería el número 1 en mi vida y en mi familia. Sugeriría a Dios para darles un buen ejemplo. Es lo que sería un hombre. Yo pienso que los hijos son como un suspiro, ¿no? Están en la casa y después ya se van y ya nos quedamos solos, ¿no? Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tus palabras, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, abrir los ojos, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a ser buenos padres
Enséñanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser buenos hijos, Señor, buenos padres, Señor, buenos abuelos, Señor. Enséñanos, Señor, a llevar en el camino correcto, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y Padre, ayúdanos a ser el ejemplo que tú eres para nosotros, Señor. Somos humanos, Señor, pero tú eres la sabiduría, Señor. Padre, tu palabra dice: el que te falta de sabiduría, que te la pidamos, Señor. Y Padre, y oramos para que tú nos llenes de sabiduría, de entendimiento para escuchar a nuestros hijos, hacer tiempo para ellos, Señor, escucharlos más, pasar más tiempo con ellos, con la esposa. Y te damos gracias, Padre. Bendice a mis hermanos esta noche, Padre. Llévalos con bien a casa, cuida su entrada, su salida el día de mañana, en el trabajo, lo que resta de la semana, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y su pueblo dice...